Vamos a abrir nuestro debate de actualidad. Yo creo que esta noche, más que debate, vamos a tener una tertulia. Tertulia porque vamos a tratar del papel de la gente joven en la actualidad. Cuando parece que la gente joven no se ha apostado mucho por ellos, pues han dado un golpe encima de la mesa y han dicho que estamos nosotros, y lo han demostrado con el tema de Valencia. Vamos a tratar precisamente este tema y lo hacemos con Andrea Merino, que es periodista y está prácticamente con nosotros aquí todos los días en prácticas. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Javier. Nos acompaña Nadia González, que es de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Nadia, buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña Jorge Peña, que es también compañero en las tareas de la Voz de Medina. También está en esas prácticas, lo que siempre se ha conocido como becario. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y por último nos acompaña Raúl Crespo, que es primer teniente de alcalde de la localidad de La Seca del Partido Socialista. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos a comenzar una primera ronda rápida para después entrar en lo que va a ser la tertulia o debate, según lo que vaya surgiendo. Andrea, cuéntanos tu parecer de la gente joven con Valencia. ¿Qué ha pasado ahí? Que se han volcado. Bueno, pues yo creo que a lo que denomina a todo el mundo generación de cristal, que no le importa nada, ¿no? Que solo les importan las redes sociales o salir de fiesta, creo que han demostrado que han sido los primeros que han estado ahí, se han puesto en la piel de las personas que lo han perdido todo, y a mí me enorgullece mucho la juventud que ha ido a Valencia a ayudar. Pues yo tengo que reconocer que no apostaba mucho por esta gente joven, pero ahora me tengo que dar un paso, tengo que recoger cable, porque lo que hemos visto, cuando menos me ha llamado la atención. Nadia. Bueno, pues lo vemos prácticamente en todas las recogidas que hacemos también, que la gente joven casi son los primeros en llegar, no quizás para hacer toda esa recogida como tal y empezar a empaquetar, sino que son los primeros que se vuelcan en decir hay que ayudar. La verdad es que bueno, al final normalmente los jóvenes reproducen, ¿no?, lo que se hace en las casas. España en general es muy solidaria. Lo hemos visto con el volcán de La Palma, lo hemos visto también con los distintos terremotos o las guerras que actualmente están pues en vigor, y que bueno, pues al fin y al cabo esa juventud pues no solamente se dedica un poco al teléfono, que es a lo que se les ha vendido también por parte, ¿no?, un poco de los medios de comunicación, que están todo el día con el teléfono, pero vemos que no es así. Nunca ha habido una generación que esté tan preparada como las últimas, ¿no?, que han salido con carreras universitarias o si no están en formación profesional, y que al fin y al cabo pues están al día, ¿no?, van también un poco de la mano pues precisamente de todos los problemas que hay, y es un orgullo pues ver también, pues vamos a decirlo, ¿no?, a través de esas redes sociales, como muchos medinenses y comarcanos se han desplazado hasta Valencia, lo han hecho de una manera o de otra con el único fin de colaborar, y que sobre todo pues que ha sido gente joven. Jorge, primera intervención. La gente joven, esa apuesta que habéis hecho, ¿no?, haya sido Valencia ese punto inicial. Yo creo que a la gente joven se la tenía como muy apática, muy en su mundo, centrada eso, en las redes sociales, en los móviles. Yo creo que han mostrado mucha empatía. También puede ser que tengan, o sea, un sector que tenga algo más de tiempo libre a lo mejor, o pueda conseguir esos desplazamientos para ayudar, y han empatizado mucho con la gente y se ha demostrado en cómo se han volcado. O sea, ¿qué crees que la gente joven ha empatizado con el problema de los vecinos de Valencia? Raúl. Bueno, en mi opinión, y en la línea quiero recuperar la idea que ha marcado Nadia, ¿no?, que España es un país solidario, España es un gran país, que lo ha vuelto a demostrar en estas últimas 2 semanas, pero sí que quiero remarcar y quiero reivindicar que las generaciones jóvenes no solo respondemos ahora, creo que hemos respondido siempre, aunque quizás ahora no lo recordemos, pero en la tragedia medioambiental que supuso el Prestige, la gente joven formó parte de aquella marea blanca y estuvo allí centrada en las tareas de colaboración y de cooperación con las instituciones. Cuando ocurrieron los atentados trágicos del 11 de marzo en Madrid, la gente joven y la sociedad española en general también respondieron, ¿no? Yo recuerdo que en el instituto nos han puesto vídeos de cómo los taxistas decidieron convertirse en ambulancias espontáneas para trasladar a todos aquellos heridos. Por lo tanto, creo que la gente joven y creo que España en general responden siempre, responden con compromiso, responden sin duda con determinación, y desde el pensamiento crítico que creo que se nos ha negado a los jóvenes
de estas generaciones de las que yo incluido formo parte, y creo que gracias a esta tragedia, por desgracia, pero sí que hemos podido reivindicar que podemos tener un papel protagonista también en los grandes desafíos que enfrenta nuestro gran país. Bueno, conocemos la opinión ya de nuestros contertulios, vamos a entrar en lo que es la tertulia. Andrea, comenzamos precisamente hablando un poco lo que decía Raúl, que no es nuevo esto de Valencia, ¿no? Que ya en el año 2000, cuando el Prestige, hablamos de hace 25 años, ya estaba la gente joven también dando... Sí, bueno, yo creo que es un poco los valores que te inculquen en casa, ¿no? Vuelvo a lo mismo, sí que es verdad que igual ahora estas nuevas generaciones se las meten en esa burbuja de que solo se preocupan por lo que ven a través de redes sociales, pero que cuando pasan este tipo de desgracias somos los primeros que acudimos, porque igual, lo que decía Jorge también, algunos tenían tiempo libre igual y han podido desplazarse, pero los que nos hemos quedado en nuestros lugares de residencia hemos colaborado de la forma que hemos podido. Entonces, bueno, yo creo que esto también viene un poco de los valores, como decía antes, que te den en tu casa desde pequeño. Nadia. Igual también se nos escapa, por ejemplo, esa colaboración que llevamos años también haciendo los jóvenes, por ejemplo, con el banco de alimentos. Era tan sencillo como uno ir a hacer la compra y colaborar comprando pues un poco lo que podías. Igual solamente era pasta, arroz y algo pues, básico como azúcar o unas latillas, ¿no? Y esa forma de colaborar quedaba un poco también en el olvido, pero se viene haciendo también desde hace mucho tiempo, no solamente cuando vemos que hay catástrofes naturales o de cualquier otro tipo, que los jóvenes están al pie del cañón, y al final yo creo que también lo que hemos conseguido ver estos días a través de los medios de comunicación es que a los jóvenes tampoco les es indiferente lo que pasa a su alrededor. No están metidos en una burbuja de cristal, son conscientes en todo momento de lo que está pasando, y que aportar ese granito de arena, que además pues a lo mejor por condiciones físicas un joven puede estar más tiempo en la calle, como hemos visto, empujando el barro, ¿no? Pues eso también pues, ayuda, y a los que son más mayores yo creo que también les ha conseguido reconfortar de alguna forma el ver esa colaboración con los vecinos. Sí, lo que pasa, Jorge, que uno puede pensar, sí, la gente joven pues colabora con el kilo de arroz y demás, pero cuando hemos visto que se han manchado las manos de barro, es lo que nos llama la atención. Yo es que creo también que la visibilidad que se le ha dado a la tragedia y a la desgracia que ha pasado, en parte ha ayudado a que esa imagen sobre los jóvenes haya cambiado bastante, porque siempre se veía a gente joven ayudando, con las palas, quitando barro, tratando de mover coches en la medida de lo posible, sacando todo tipo de enseres de las casas. Yo creo que esa retransmisión de todo lo que estaba pasando allí también ha ayudado a que esa imagen haya cambiado un poco. Lo que pasa, Raúl, que ahora hay una segunda parte. Yo veo que a mucha gente joven va con un poco a lo mejor ya de postureo, ¿no? Ya de hacerse la fotografía para subírselo a su red social, y a lo mejor la gente más mayor eso no lo hace, ¿eh? Bueno, esa parte de la gente joven, ¿o no? No sé si estoy del todo de acuerdo, Javier. Sí que creo que en ese sentido hay una diferencia en cuanto al uso que los jóvenes y los adultos podéis hacer respecto a las redes sociales. Creo que no las utilizamos igual, ni la misma cantidad de tiempo, ni con los mismos fines seguramente, pero no me iría por esa imagen del postureo. Yo creo, y además creo que hay que reivindicar, que las personas jóvenes no solo hay que contar las que, como decían mis compañeros de mesa, han ido desde Medina, desde la comarca, desde otros puntos de España, a ayudar a las zonas de Valencia, que eso está genial, y eso hay que reivindicarlo, porque eso va a marcar un antes y un después en la concepción que tenemos de nuestra juventud, de la de aquí. Pero creo que es importante también reivindicar a los jóvenes de Valencia, que son los que al final están allí las 24 horas dando el callo. Y no me quiero quedar solo con los jóvenes que de manera práctica o de manera manual colaboran con esas tareas de retirada de residuos o de ayuda a sus vecinos. Lo llevo pensando durante estos 14 días, que estoy convencido de que hay concejales en aquellos municipios de mi edad, de 23 años, más mayores, que están allí también tomando decisiones al frente de sus consistorios, y creo que eso es lo que hay que reivindicar, que la gente joven no solo está para las tareas manuales, que también está para comprometerse con el servicio público desde la administración y también desde la comunicación, como lo podemos ver aquí con dos periodistas jóvenes. Y creo que por eso el debate que habéis organizado pues tiene una importancia clave de los jóvenes, no solo como ayuda manual, sino como personas que se comprometen con la gestión del día a día. ¿No estás de acuerdo con Raúl?
Andrea. Sí, además yo creo que lo que decías tú de igual el postureo, creo que también gracias a esos jóvenes que han ido hasta Valencia hemos conocido muchas de las cosas que igual los medios de comunicación no estaban contando o han dado visibilidad pues a gente que lo había perdido todo y que igual esa ayuda no había llegado todavía a esos pueblos y que gracias a pasarlo por redes sociales pues se han movilizado para poder llegar hasta ellos. Entonces yo creo que sí que hay una parte de postureo, porque yo sí que opino que hay gente, creo que cuando tú ayudas lo tienes que hacer altruistamente, o sea, creo que nadie tiene que enterarse de si tú has sido o no has sido, porque yo creo que no va a suponer que lo pongas en redes sociales, no significa que hagas más que otra persona que no lo ha dicho, pero creo que las redes sociales han ayudado mucho en esta tragedia. Nadia. Bueno, pues sí que es cierto, yo también estoy de acuerdo con los compañeros de mesa, que al fin y al cabo ha sido otra manera también de conocer la noticia, no con profesionales, por supuesto, pero sí tener datos casi objetivos de un propio vecino que al fin y al cabo está en el municipio, sea de los propios municipios aceptados o viniera desde Valencia. Pero es que ahora nos encontramos que están los medios de comunicación dando visibilidad mucho a Valencia, hay algunos municipios a los que no ha llegado esa información o ese canal por el que poder transmitir. Prácticamente la zona de Castilla-La Mancha no se ve en las noticias, pero es que hay otras provincias que también están afectadas desde el primer momento, como es Málaga, que ha sido también gracias a los jóvenes TikTokers, por ejemplo, que han hecho una campaña para decir Málaga está igualmente afectada y municipios que viven en el campo, que viven del campo, que está el campo arrasado, no hay manera tampoco de llegar por los caminos y se ha dado a conocer, o sea que no solamente nos quedemos con la parte quizás un poco más negativa, ¿no? de decir es que esta juventud de ahora solamente coge el teléfono o está todo el día con la tablet, no, veamos la parte positiva, las nuevas tecnologías bien utilizadas son muy importantes, lo vemos en nuestro día a día, nos facilitan muchísimo la vida y también nos facilitan pues esa manera de ver el mundo. Yo no creo tanto que la gente joven que haya ido sea para el postureo y he visto también estos días muchos influencers que gracias al haber estado allí, pues sí que es cierto, lo han prácticamente retransmitido todo en directo y tienes otra visión. Que yo creo que también lo importante del mundo en el que vivimos es no quedarnos solamente con la información que nos da un medio de comunicación, sino intentar tener una visión más amplia y bueno, pues eso también te hace generar tu propia conciencia y tener tu propia idea, al fin y al cabo, de lo que esté pasando. Lo que pasa es que mucha red social, también mucho bulo, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Jorge, Raúl. Yo creo que una de las cosas positivas de que tantos influencers y tanta gente del mundo de Internet haya ido allí y lo haya transmitido es que ha llegado a la gente joven, porque hay mucha gente joven que, por ejemplo, no ve la tele, no sigue diariamente los programas de televisión que estaban todo el día retransmitiendo, pero a raíz de esos directos o esas historias, esos TikToks, pues se ha ido enterando de todo y a lo mejor eso les ha llevado a solidarizarse y poder bajar hasta allí a los que les fuera posible a ayudar. Bueno, en este sentido yo sí que quiero hacer una clarísima diferenciación entre las personas jóvenes de Valencia, como decía Nadia, vecinos que hayan retransmitido efectivamente en sus redes sociales lo que han vivido, que es lo que han vivido, que eso es su objetivo, y lo que determinadas personas que ejercen una determinada influencia a través de las redes sociales también han posteado, también han retransmitido, porque muchas veces no ha concordado con la realidad y eso ha dado pie a lo que tú comentabas, ¿no? que surjan determinados bulos que hasta el propio rey Felipe VI tuvo que pedir a la ciudadanía allí en Paiporta que por favor no creyeran todo lo que veían en las redes sociales, que por favor no dieran pábulo a todas las mentiras porque había personas simplemente interesadas en generar el caos y, como dijo él, la inestabilidad de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, creo que ahí sois los medios de comunicación los que tenéis una labor muy importante por delante, que es la de conseguir llegar a la gente joven, porque, como mencionaba Jorge, efectivamente la gente más joven no ve las noticias, no ve los informativos que podéis desarrollar y creo que ahí esa tarea es vuestra, os corresponde regularla a vosotros con el trabajo tan limpio y tan eficaz que la mayoría siempre hacéis porque sois medios reconocidos ya desde hace mucho tiempo con una experiencia que os avala. ¿Los medios de comunicación están a la altura de lo que han sido las circunstancias de Valencia o no? En parte sí, en parte no.
Yo creo que, bueno, es que al final hemos visto que se le ha dado voz a medios de comunicación que luego han salido, que han sido bulos, y yo creo que lo que decían ellos, o sea, tenemos un papel muy importante porque hay mucha parte de la población que se rige antes por lo que le cuenta un influencer, bueno, parte de la población grande, no, los jóvenes. Muchos jóvenes antes tienen como una figura importante para saber de las noticias a un influencer que realmente a un medio de comunicación, y también creo que los medios de comunicación tienen que trabajar en eso. O sea, tenemos que ser transparentes y hablar con la verdad. Al final en esta tragedia no estamos hablando de que han perdido una chaqueta o un pañuelo, estamos hablando de que se han perdido vidas humanas y que hay gente que lo ha perdido todo, que durante muchos años de trabajo ha conseguido construir una casa, su propio negocio. Entonces creo que los medios de comunicación hay veces que hemos fallado. Nadia, ¿hemos fallado los medios de comunicación o no? ¿O hemos estado a la altura de...? Yo creo que es complicado, porque parece que hace mucho tiempo hemos vivido una pandemia, pasaba prácticamente lo mismo, las noticias o la noticia evolucionaba a un ritmo impresionante y bueno, pues sí que es cierto que en algunos momentos pues se quiere dar más, a lo mejor, información de la que realmente se ha podido contrastar al 100% y eso te lleva al final pues también a cometer ciertos errores, ¿no? Porque le puedes dar paulo a una noticia que realmente es una fake news. Entonces hay que tener también un poco en cuenta que vivimos en una época además en la que todo el mundo tiene mucha prisa. Las noticias también son parte de este tema, porque lo vemos. Una noticia que lo es hoy, mañana ya se ha olvidado, porque hay tanto que contar que no se da abasto. Y también parece que ha sido hace mucho tiempo el tema del volcán en La Palma, pero cuánto hemos visto en los medios de comunicación a lo largo de estos 2 años relativo a cómo está ahora mismo la población allí. Por poner un ejemplo, cómo han podido salir adelante después de una catástrofe natural. O sea, quiero decir, nos come tanto la información que al final se nos pasan cosas que parece que se te han olvidado, pero realmente las has interiorizado y están ahí, pero como vas en la bola, ¿no?, del día a día, pues yo creo que es un momento muy difícil, que hay que intentar ser lo más neutro posible con las noticias que se dan, con la información que se lanza y sobre todo pues intentar no confundir a la población, que eso es lo primordial, porque lo importante ahora mismo es que esas familias recuperen la normalidad de sus vidas, de sus negocios, de su día a día dentro de lo posible, porque muchos de ellos, como bien decís, pues han perdido familiares, otros habrán perdido los negocios, otros incluso habrán perdido familiares, negocios, la casa. O sea, es dificilísimo, es volver a recomponer una familia desde cero, y yo creo que ahora mismo es en lo que hay que aunar esfuerzos, y sobre todo los medios de comunicación también, yo creo que es en lo que tienen que colaborar, en conseguir que pues, esas catástrofes no se olviden y que todos pongamos nuestro granito de arena, y que no lo hagamos de una manera concentrada quizás en estas 2 semanas, sino que se mantenga en el tiempo, porque lo que ha vivido la Comunidad Valenciana no es para un día ni para 2, va a ser para años. O sea, es que estamos viendo las infraestructuras totalmente dañadas, las carreteras, el tren, o sea, es todo un cómputo, y hay que tenerlo en cuenta, que no se van a recomponer ni en 14 días ni quizás en años. Jorge, en los medios de comunicación muchas veces tenemos nuestras fuentes, y esas fuentes te cuentan una cosa que a lo mejor no es verdad, y son fuentes oficiales, ¿eh? Entonces te quedan a ti en mal lugar, y tú no puedes ver a la fuente, tú no puedes decir, hombre, es que a mí nadie me ha dicho, no puedo y ya quedo yo mal, pero viene de fuentes oficiales, y esto ha pasado, ¿eh? Lo que le puede pasar un poco a los medios que antes hacían de la alusión. Lo que tienes que hacer en ese momento es rectificar. Si la información que te ha llegado es errónea y te ha llegado por vías de las que son oficiales, que llegaban... O sea, pero tú has contado la noticia. Tú la has contado como noticia, y ya todo el mundo cree lo que a ti te cree con lo que dices, y ya luego desmentir ya te queda mal. Aunque quedes mal, hay que desmentirlo, rectificar, pedir perdón por la cagada que hayas cometido un poco y seguir hacia adelante. Sí, antes comentaba Nadia el tema de la pandemia. A mí me dice Nadia, el día 15 vamos a vacunar en la Plaza de Toros. Pues yo cojo y digo, señores, el día 15 vacunan en la Plaza de Toros. Luego no se vacuna en la Plaza de Toros y va todo el mundo allí. Anda, es que tú estás contando
¿Quién queda mal? Lo hemos Sí. vivido, Quedo Javier. mal yo que doy la Sí. noticia que es Sí. oficial. Sí. Claro, Sí, yo sí. le puedo decir, es que a mí me contó, no, yo me tengo que tragar Sí. el marrón, ¿no? Y Sí, tengo el que mar. dar yo ahí con que he sido yo el que he contado la noticia y es oficial, ¿eh? Y esto pasa. Entonces los medios te fías de las fuentes oficiales y luego te queda mal. O sea que... Sí, eso, te tienes que rectificar, comerte la cagada, como he dicho, por así decirlo, y pedir perdón a todos aquellos que te hayan creído y, por desgracia, la noticia sea mentira. Ujú. Raúl. En mi opinión, y bueno, también para yo creo que coger el cauce un poco de todo lo que se ha comentado hasta aquí, creo que esta tragedia marca un antes y un después para nuestro país, para nuestra democracia, y creo que efectivamente hay una confianza que restaurar, tanto por parte de los medios de comunicación, como por parte de las administraciones, como por parte de la sociedad. Es decir, yo creo que debemos dibujar ese triángulo al menos en nuestra mente. Cuando uno comete un error, me da igual si es comunicativo o factual, ya bien sea una administración, es decir, un gobierno, una serie de políticos, una serie de periodistas, lo correcto es pedir perdón. Yo siempre lo digo, si me equivoco, prefiero pedir perdón, no pasa nada por pedir perdón. Es más, creo que sería muy sano para la democracia que políticos, periodistas, ciudadanos en general, todos asumiéramos nuestros errores y no buscáramos extender un error que entonces ya se convertirá en mentira y entonces tú decides mantenerlo como mentira. Entonces creo que eso es una cuestión de educar en ciertos valores. Yo, por ejemplo, sí que quiero hacer una propuesta, no sé si llegará a algún sitio, pero sí que creo que por lo menos deberíamos valorar la capacidad de que nuestro sistema educativo, de que nuestro país, de que nuestras administraciones públicas planteen la posibilidad de que entre los 16 y los 26 años los jóvenes pudiéramos realizar una especie de SICUE, de Erasmus nacional, en el que quizás durante los meses de verano aquellas personas que voluntariamente quieran, repito, entre los 16 y los 26 años, viajen a otra parte de España y colaboren en labores comunitarias, en cuestiones de servicio público, que conozcan cómo funciona nuestro sistema fiscal, que profundicen en el conocimiento, que eso se ha visto que todos lo desconocemos, del ámbito competencial de cada institución, de cada administración. Creo que de esta manera, con una educación social y ambiental, reforzaríamos los valores democráticos de la ciudadanía y efectivamente pues que esta forma de educación conlleve o reporte una serie de credenciales educativas que sirvan para puntuar en concursos de méritos, en oposiciones a la función pública, es decir, que no solo formemos funcionarios, sino servidores públicos y que eso lo aprovechemos desde la juventud. Yo creo que esta explosión de cooperativismo, de colaboración que ha surgido en la juventud, debemos canalizarla desde las administraciones y no podemos abandonarla para que esto lleve al enfado, para que lleve a la desconfianza, para que lleve al caos en nuestro país, como creo que está empezando a suceder en algunos ámbitos. Creo que sería una buena oportunidad canalizarla y formar a los ciudadanos para que sean los mejores, de aquí al futuro. Vamos a cerrar el capítulo de Valencia. Una última ronda. Andrea, ¿algo más que aportar? Porque después quiero seguir con el tema de la gente joven. Es que yo creo que ya está todo más que dicho, lo han dicho todos los presentes aquí en la mesa. Creo que la juventud ha estado a la altura y creo que mucha parte de la población ha cambiado esa opinión que tenía sobre la juventud. Nadia. Yo creo en líneas generales que efectivamente Valencia ha supuesto un antes y un después en esta dana. Sí que es cierto que creo que nos queda mucho camino por andar. Ayer veíamos también imágenes, por ejemplo, de Almería y prácticamente era lo mismo que habían vivido los valencianos, pero en Almería, y dices, ¿cómo es posible que después de lo que hayamos vivido, o incluso en la zona de Girona o de Tarragona había pasado la semana pasada también? Entonces creo que nos queda mucho camino por andar, mucha concienciación. Sí que creo que los jóvenes tienen mucho que aportar a la sociedad y lo hemos visto ahora en Valencia y bueno, pues también con un poco de deseo, ¿no?, de que esta juventud pues consiga también, una vez alzado la voz, ¿no?, de alguna manera, pues que se les siga teniendo en cuenta, que tienen muchísimo que aportar y yo creo que como sociedad la juventud es imprescindible también pues para estar un poco al día, ¿no? Poder decir, vale, ahora usan mucho los medios de comunicación de otra forma, pues quizás hay que adaptarse y lo que antes utilizábamos de una forma ahora hay que utilizarla de otra. Eso ha pasado toda la vida así y así también es como la sociedad se va enriqueciendo, con un poco las vivencias de los más mayores pero también de los más jóvenes. Jorge. Yo creo que estamos todos un poco en la misma línea. Nadie se esperaba, como hemos dicho, esta explosión de solidaridad, por así decirlo, y incidiendo sobre los medios de comunicación, yo creo que Internet ha traído la inmediatez.
O sea, todo el mundo quiere la noticia ya. Nadie espera a contrastar la verdad, a saber si eso es cierto. Se busca más que nada la inmediatez y el titular sensacionalista. Y eso es un problema que yo creo que hay que ir mejorando. Raúl. Pues yo, para terminar, sí que quiero recoger la palabra inmediato que ha pronunciado mi compañero Jorge, porque inmediato quiere decir que no está mediado, es decir, que no hay un medio, en este caso de comunicación, que filtra la información, y creo que es ahí donde tenemos que, como sociedad, pues pensar de manera crítica qué información queremos y de qué manera queremos enfrentarnos a este tipo de tragedias que van a venir más, seguramente, porque el mundo, el clima, todo esto está cambiando, y en lo que nos tenemos que sujetar siempre es en los expertos para poder reaccionar de la manera, y esto es duro decirlo, pero de la manera menos mala posible, para que, aunque después venga una oleada de solidaridad, no tengamos que lamentar las pérdidas humanas, porque al final las materiales, pues de una u otra manera son duras, pero se pueden recuperar en mayor o menor medida, algunas no, es verdad, pero las humanas nunca se pueden recuperar. Así que, bueno, creo que tenemos que reflexionar y sacar algo positivo de todo esto. ¿No te imaginas, de verdad, las redes sociales, Internet, la presión que mete a los medios de comunicación, esa inmediatez que te hace, claro, porque tú no puedes dejar para el telediario de las 3 una noticia de las 10 de la mañana. Entonces ya eso también te hace que muchas veces falles, ¿no?, con la fiabilidad. Vamos a seguir hablando de la gente joven, porque es lo que nos ocupa esta noche, y vamos a hablar un poco del futuro. Andrea, ¿qué futuro ves en la gente joven? ¿Qué futuro tiene la gente joven que, como tú, acaba de terminar su carrera, que está en prácticas? El tema laboral, ¿cómo lo ves? Pues veo un futuro un poco complicado para los jóvenes. Yo lo he vivido en primera persona. El tema laboral está muy complicado. Al final sí que es verdad que salimos muchos universitarios, que creo que también es uno de los errores ahora, no incidir más en grados superiores, por ejemplo. Y está pues, difícil porque bueno, pues te ves al final. En mi caso ahora son 24 años, pero me veo que de aquí a todavía unos cuantos no voy a poder salir de casa de mis padres, por ejemplo, porque los sueldos no son acordes tampoco al nivel de vida que hay actualmente. Entonces, bueno, eso también supone una frustración para la persona, porque al final, pues bueno, has estudiado una carrera, tu sueño es dedicarte a ello, y ver que no puedes es muy frustrante también a veces. Entonces, lo veo un poco negro y creo que hay muchas cosas que cambiar. Nadia. Bueno, yo lo he dicho antes, que somos la generación que más preparada está. El que no tiene carrera, máster e idiomas. Entonces, es un poco contraproducente, yo creo, porque estamos tan preparados que luego, cuando vas a buscar trabajo, no encuentras de lo tuyo. Porque luego, entre otras cosas, cuando uno empieza a preparar currículum y empieza a buscar ofertas de empleo, al final en casi todas pone X años de experiencia. Y claro, tú te ves que acabas de salir de la universidad, que es cuando tienes los conocimientos más frescos, estás totalmente preparado para un puesto de trabajo, pero te piden experiencia. Y eso también es un poco una de las dificultades, yo creo, que la juventud en general ahora mismo se está encontrando. Por eso, cada vez más gente está cambiando también su manera de estudio. La formación profesional está en pleno auge. En Medina del Campo, por ejemplo, lo vemos, que somos uno de los centros, además, pues, excelentes por esa formación, ¿no?, que reciben los alumnos. Y al final es un poco a lo que se está tendiendo, al cambio también de decir, ya no quiero ser universitario porque prefiero tener esa formación profesional que al final me va a permitir acceder antes al mercado laboral. Y eso al final también yo creo que a la larga pues va a repercutir, no sé si positivamente, porque cuando uno tiene un grado de formación profesional, sea medio o superior, luego en la carrera profesional sí que es cierto que se cobra un tanto menos que si se tiene una carrera universitaria. Pero también es cierto que claro, uno cuando acaba la universidad también se cree que, bueno, ya lo he hecho todo, ahora a trabajar y a independizarme, y te das contra otro muro. Entonces, creo que la sociedad también en ese sentido está cambiando actualmente, que vemos como pues, los jóvenes no se pueden emancipar a la edad que les gustaría, y bueno, pues creo que también ese es un camino
que nos queda largo de recorrer para conseguir al final encontrar un equilibrio, que es yo creo lo que ahora mismo se deberían de aunar todos los esfuerzos en encontrar un punto ahí entre medias. Jorge. Yo creo que la juventud está frustrada un poco, porque ve que cuando por fin consigue algo, hay otra piedra en el camino que se lo vuelve a poner más difícil, acabas la carrera, piensas que ya lo tienes todo hecho, empiezas, te das con la de que no tienes trabajo, estás mucho tiempo buscando trabajo, por fin encuentras algún trabajo, a lo mejor no te cogen porque estás demasiado cualificado, que muchas veces pasa, tienes demasiadas cosas y te ven demasiado cualificado para el puesto, vuelves atrás, te vuelves a dar con otra piedra, y así constantemente, el tema de la vivienda lo mismo, los sueldos. Llega un momento en el que yo creo que la juventud se frustra y simplemente vive con ello y hacia adelante. Raúl. Bueno, pues yo no voy a hablar de la juventud en tercera persona porque yo soy joven, tengo 23 años y por lo tanto no son los problemas de la juventud, son los problemas que yo como joven enfrento y como representante de la juventud enfrento. Es curioso que cuando tú nos preguntas por futuro, lo primero que aquí sale es el trabajo, ¿no? La escena laboral. Y es lógico, porque sin trabajo no hay vivienda, sin trabajo no hay familia. Pero es curioso que no pensemos, cuando hablamos de futuro, que no pensemos en una estabilidad, ¿no? Que la primera palabra que un joven te diga, pues yo quiero estabilidad. No, todo es acabar de estudiar y ponernos a trabajar. En esto sí que creo que España tiene un problema de mentalidad. Yo estos años en la universidad he podido comprobar cómo mis compañeros Erasmus es increíble. O sea, en sus países de origen, lo normal es que hasta los 27, 28 años estén estudiando, estén formándose, estén viajando. Cuando hablo de formarse, no hablo de formarse educativamente o académicamente, sino viajando por el mundo, teniendo otras experiencias, haciendo voluntariados, haciendo otro tipo de trabajos. Y aquí no, aquí tienes 22 años, búscate la vida en el mercado laboral y en cuanto puedas te vas de casa. Creo que es una mentalidad errónea, porque no estamos preparados para eso. La universidad, esta es la diferencia de la formación profesional. La formación profesional forma trabajadores, la universidad no estaba pensada para eso, la universidad tiene que evolucionar, está en un proceso de evolución y cambio y bueno, pues yo espero que entre todas las instituciones y administraciones se proceda a crear pues lo que decía Nadia, ¿no? Que todos los esfuerzos confluyan en formar de la manera más coherente para que luego podamos obtener los jóvenes los trabajos que queremos o los que podamos, pero siempre que sean los que queremos, pues ojalá que pueda ser los que queremos, claro. Andrea. A ver, es que es un poco lo que comentan. Una de las piedras que a mí más me agobia, o me ha agobiado cuando he salido de la carrera, es la experiencia. No tener experiencia, llegar y entregar currículums y que te digan, no, es que no tienes experiencia, y decir, vale, no la tengo, pero si nadie me la da, ¿de dónde la saco? Es que creo que eso también es muy importante, o sea, se nos tiene que dar oportunidades. No puede ser, evidentemente, pues habrá gente que por su situación económica o familiar haya tenido que empezar a trabajar desde bien jovencitos y tengan experiencia, pero hay gente que se lo ha podido permitir y hasta que no ha salido de la carrera, pues no ha tenido que ponerse realmente en el mercado laboral. Entonces, y aparte, entregar currículums y que te digan estás sobrecualificado, es que al final llega un momento que no sabes qué es lo mejor o qué es lo bueno para tener una estabilidad, como él dice, porque pues yo creo que a todo el mundo, ¿no? Nos gusta, lo hemos vivido de nuestros padres, de nuestros familiares, pues han tenido hijos, han formado una familia con sus trabajos y han formado una vida que nosotros, o en mi caso yo, veo muy lejana a la que han tenido mis padres. Nadia. Yo creo que otro de los problemas que se tienen en general es la palabra expectativas. Uno llega en sus distintas etapas de la vida con expectativas y también eso frustra, porque ves que van pasando los años y que tú vas avanzando en unas partes de tu vida, pero no en otras, y eso también repercute negativamente, yo creo. Pero sí que es cierto que aunando un poco también esfuerzos con el tema de las nuevas tecnologías, quizás se pueden realizar desde casa teletrabajos, que quizás no es tu rama pura y dura de estudio, pero sí que te puede ir permitiendo el poder irte formando, el poder ir haciendo una pequeña hucha para en X años poder salir, como decimos, de la vivienda familiar y poder crear la tuya propia. Esas cosas que hay que mirar también a Europa, porque sí que es cierto que la manera en la que está planteada nuestra universidad tampoco es la que tienen planteados, por ejemplo, los países nórdicos. Yo he tenido compañeras de piso que estudiaban en Alemania, porque eran alemanas, y el primer año de carrera ya tenían unas prácticas remuneradas.
Eso en España, por ejemplo, no está a la orden del día. ¿Qué las permitía? Pues tener ese poder adquisitivo que quizás los estudiantes españoles no tengan, y también se traslada cuando el estudiante español sale fuera. Me da igual con una beca SICUE que con una beca Erasmus. Al final no estamos equiparados tampoco y ves que no puedes hacer tampoco todo lo que en tu cabeza, con esa palabra expectativa, te habías formado antes de emprender, ¿no?, ese camino. Así que bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que ir buscando las alternativas para compaginar el estudio con un pequeño trabajo. Quizás el tema de los veranos. Los veranos te dedicas un poco a descansar y quizás había que hacer esos pequeños trabajos que los europeos es a lo que se dedican también en sus meses de descanso de universidad. Como digo, a intentar hacer un pequeño colchón para poder después tener otro tipo de vida. Jorge. Un poco, es que yo creo que estamos más o menos pensando lo mismo sobre el tema. Las expectativas que decía Nadia yo creo que son un gran problema, porque tú te creas tu propia vida en la cabeza y al final te vas dando cuenta que no es como tú te habías pensado. Y tú lo hablabas el otro día, por ejemplo, sobre que le pegas una patada a una piedra y salen abogados, salen periodistas, o sea, y sector servicios, por ejemplo, no hay. Llamas a un fontanero, no encuentras un fontanero, están todos ocupados. Llamas a un antenista, no hay antenistas, están todos ocupados. Entonces yo creo que también ese cambio de mentalidad, a lo mejor, de no solo centrarnos en la universidad, sino también en la formación profesional, puede ayudar a cambiar esto. Raúl, es que todo el mundo parece que quiere tener su carrera, quiere tener su grado, ¿no?, al final, y si son dos mejor. Pero estamos dejando ese sector servicios desabastecido, ¿no? No hay fontaneros, no hay albañiles, no hay camareros. Cuando hablamos de la educación, cuando hablamos del sistema educativo, hablamos del reflejo del modelo social, ¿no?, de lo que espera la sociedad, de lo que espera la economía, en definitiva, que quizás eso es la base de lo que hay que replantear aquí en todo esto, de lo que espera de los seres humanos, ¿no?, de los individuos. Y evidentemente yo creo que el sistema perfecto, que no va a existir nunca, pero desde luego el más ideal, sería el que a cada individuo le orientase hacia aquello que mejor le conviene o que más feliz le puede hacer. Porque muchas veces esto de las expectativas, en realidad esto no tiene nada que ver con que seamos jóvenes y ahora salgamos al mercado laboral. Esto de las expectativas es desde que eres pequeño y desde que empiezas a hacer exámenes con 8 años, por ejemplo, y tu expectativa puede ser sacar un 9 y te quedas con un 6, y claro que hay una expectativa frustrada. Entonces, el sistema educativo tiene que ayudarnos a todos a encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Se puede ser feliz, yo creo que prácticamente en cualquier trabajo que sea el que a ti te hace feliz, el que a ti te gusta, en el que tú te sientes realizado y útil como persona, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los jóvenes es que, como aquí se planteaba, llegamos a pensar que quizás no somos útiles para la sociedad, porque una sociedad que permanentemente te dice no, aquí no vengas. Dices, bueno, es que a lo mejor me he equivocado en todo. No te has equivocado, simplemente hay que repensar moldes, formas de pensamiento y formas de dar trabajo. Y sí que creo que cuando hablamos de empleo y juventud, vivienda y juventud, pues bueno, también tenemos que atender a nuestra propia realidad, que en nuestro caso es el medio rural, es esta comarca, es esta villa, y evidentemente pues tenemos entre todos que buscar las mejores oportunidades, porque lo lógico es que cada uno quiera vivir en el que ha sido su hogar siempre. Y creo que ahí, empresas, administraciones públicas, tenemos que intentar de la manera más adecuada y de la más certera que nos podamos quedar aquí, que encontremos trabajos cualificados también en nuestro entorno. Y eso no solo es un problema de Medina del Campo y comarca, esto es un problema de muchas zonas rurales de nuestro país. Entonces creo que más que nunca se necesitan acciones conjuntas porque esto hay que mantenerlo. Esto es lo que hemos sido siempre y lo que muchos jóvenes queremos seguir siendo. Comarcanos, lasecanos en mi caso, y en el caso de alguien de Benavente, pues de Benavente, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es donde tenemos que profundizar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ¿no creéis que una persona con 18 años que acaba su bachillerato es demasiado inmaduro o es demasiado pronto como para saber a qué se quiere dedicar el resto de su vida? Pero incluso con 16, cuando ya te hacen elegir por qué bachillerato vas a ir, si letras, humanidades, ciencias, y yo hablo en primera persona por mí, yo lo tenía muy claro, que siempre me había gustado el periodismo, pero yo he tenido muchos compañeros que han tenido que elegir una rama de bachillerato que luego no ha sido a la que han terminado dedicándose, pero porque claro, es un momento pues, de inmadurez, como dices tú, y que no te queda otra que elegir una cosa u otra, y no, es que como tú eres bueno en matemáticas, en química y en física, tú tienes que ir por ciencias, pero a ti como no se te dan tan bien, pues tienes que ir por letras.
y no es así. Y luego también siempre te hablan de la universidad. Tú no llegas con 16 años, terminas cuarto de la ESO y te abren otra posibilidad que sea no hacer bachillerato y meterte ya a un grado medio o a un grado superior. Entonces yo creo que somos muy maduros con esas edades y creo que es un flaco favor que nos hacen a nosotros mismos. ¿Y qué solución tienen? Yo creo que en el sistema, por lo menos en el que nosotros hemos estudiado, nos falta orientación y quizás también un poco de psicología. Yo creo que todos los colegios o los institutos también deberían de dedicar una parte del tiempo a esa parte de la formación porque es muy necesaria. Al final, pues te ves que o sigues el camino a lo mejor de algún familiar. Por ejemplo, hay muchos abogados que son abogados porque el padre lo había sido y porque el abuelo también, pero no porque fuera su vocación. Entonces, al final el sistema también te lleva un poco a, no vamos a decir fracasar, pero prácticamente a ello, porque tampoco te da la oportunidad de poder... O sea, creo que podemos elegir tanto que al final también nos falta un poco de información para decir, pues quiero elegir esto. Raúl, Jorge. Bueno, yo sí que quería responder a Nadia porque ha hecho una petición que la ley educativa ya contempla, la LOMLOE. Se están creando las figuras del tutor individualizado de alumnos, ya no solo el tutor de una clase, sino de alumnos. En todo esto se está profundizando. No quiero decir ni que la ley sea la panacea, ni que sea ideal. Lo que quiero decir es que recoge cosas que otras no recogían y que ya nos sitúa en la órbita de muchos países de nuestro entorno. Con esa figura del tutor individual, de fomentar la orientación, no solo a los alumnos, también a las familias, porque es aquí donde debemos implicar a las familias. Muchas veces... Yo sí lo he visto en clase, ¿no? Profesores que a lo mejor intentaban aconsejarte, pero claro, lo que dice Nadia, si en casa te dicen tienes que ser médico, tienes que ser abogado, pues ya tenemos el problema montado, porque va a dar igual lo que intenten aconsejarte desde el instituto. Entonces, bueno, la ley ya recoge ese cambio y además antes se había mencionado algo en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida. Bien, esta es la premisa de la UNESCO. Cuando comentaba, creo que era Andrea, o Nadia, o las dos, no lo sé, que con 18 años quizás es pronto para elegir. Es que la UNESCO ya plantea que hay que pasar del aprendizaje permanente al aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, que uno pueda evolucionar, como es lógico que va a evolucionar como individuo, como ser humano, como persona, más allá de la sociedad, uno como uno mismo va a evolucionar. Pues eso la UNESCO lo recoge. ¿Qué tenemos que intentar con políticas? Pues que eso sea efectivo. Es decir, que si un alumno se equivoca porque tiene derecho a equivocarse, pues que en segundo de carrera pueda reengancharse o a otra carrera o a otro tipo de formación o a otro tipo de trabajo. Y creo que ahí tenemos que hacer mucho hincapié en esa mentalidad española que, repito, nos exige que con 22 años ya estemos cotizando. Y eso, en mi opinión, habrá personas que lo consigan. Hay personas que saben lo que quieren y otras que no, pero les vale un trabajo y lo tienen con 22 años y perfecto. Pero hay mucha gente que no y, como decía Nadia, pues hay que acompañarles en ese proceso, orientarles con mucho apoyo psicológico para que puedan elegir lo mejor. Y has dado también en una clave. Cuanto más tarde los jóvenes empiecen a trabajar, más tarde se van a jubilar. Y estamos en una rueda que no deja de girar y nos enfrentamos a otra problemática. Es que, bueno, claro, cuando hablamos de educación pues hay que repensar todo el modelo social. Por eso decía antes que la educación no puede ser el reflejo de lo que exijan la economía ni el modelo social. En mi opinión, creo que debería ser al revés. Y a partir de ahí, pues que podamos reformular qué país queremos. Evidentemente, pues habrá que reformular muchas cosas en cuestión de pensiones y de jubilaciones y de todo, porque en definitiva el gasto o las inversiones que desarrolla el Estado pues se pueden repensar siempre y cosas que se gastaban ahora pues se pueden dejar de gastar o, bueno, mover cosas. Yo creo que eso es algo a lo que como sociedad tenemos que estar abiertos. Antes comentaba Raúl, Andrea, que a él lo que le gusta es quedarse en la Seca, vivir. ¿Tú estás de acuerdo un poco? ¿Crees que Medina del Campo, la Seca, Valladolid, tiene potencial para vivir una persona o te gustaría ir a una ciudad mejor? Más grande, no sé si mejor o peor, pero más grande por lo menos, con más opciones. A ver, yo por la Seca, por Medina, no puedo hablar mucho porque yo no vivo aquí, yo soy de Valladolid, pero sí puedo hablar por Valladolid, que creo que faltan todavía muchas oportunidades. Y eso que Valladolid es una ciudad medianamente grande en cuanto a oportunidades, ¿no? Hay muchas empresas, muchos sectores, pero yo personalmente, vuelvo a lo mismo, me repito, en periodismo creo que tengo más oportunidades fuera de Valladolid que en Valladolid. De hecho, bueno, pues mira, la oportunidad me la han dado en Medina del Campo y no me la han dado en Valladolid, por ejemplo. Nadia, ¿qué te parece el tema de las ciudades para vivir, las expectativas que uno tiene? Bueno, yo soy periodista y quiero vivir en la Seca no puedo vivir, tiene que vivir mínimo a Medina, ¿no? Yo creo que hoy en día uno vive donde quiere.
quiero decir, tenemos unas infraestructuras buenísimas. Además, en Valladolid estamos casi más desde Medina del Campo. Es que tenemos una hora a todas las capitales de provincia. Entonces, uno puede decidir vivir en su pueblo, ¿no?, en su ciudad de origen, y desplazarse cada día a trabajar. Esa mentalidad también yo creo que debemos de intentar volver a reinteriorizarla, ¿no?, para pues no despoblar zonas que no es necesario despoblar y superpoblar otras. La gente que vive en Madrid al final acaba también un poco saturada de esos ir y venir todos los días al trabajo, porque pierden más tiempo en ir y en venir casi que en el momento en sí de trabajar, y esas cosas hay que también tenerlas en cuenta porque restan nuestra calidad de vida. Yo creo que hay que apostar por vivir en un municipio como La Seca, como Medina del Campo, Nava del Rey. Son pueblos que no son tan pequeños, que tienen los servicios prácticamente necesarios para vivir nuestro día a día. Medina del Campo, además, al ser cabecera de comarca, pues tiene un plus, también lo vamos a reconocer. Es un pueblo en el que se vive perfectamente, que tenemos hospital, tenemos ambulatorio, hay juzgados, seguridad social, hay hacienda. No es un pueblo, ¿no?, quizás con el que podemos comparar, pero yo si tuviera que comparar, y además he vivido en Valladolid, si tengo que comparar entre vivir en Valladolid y en Medina del Campo, por la calidad de vida me quedo en Medina del Campo, aunque todos los días me tuviera que desplazar. Y además creo que apostar por un Medina del Campo que está a 59 minutos en el AVE de Madrid, es que no podemos pedir tampoco más, lo tenemos todo para poder disfrutar nuestro día a día en nuestro municipio y podernos desplazar hasta nuestro puesto de trabajo con total facilidad. Jorge, de Zamora. Zamora, ¿tú ves ahí que tienes buenas expectativas para tu profesión y tus amigos para su trabajo, o tienen que marcharse fuera de Zamora? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, hay mucha gente que conozco que cuando acabamos el bachillerato había un montón de gente que solamente quería salir de Zamora. Su único pensamiento era salir de allí, irse a Salamanca, irse a Valladolid, irse a Madrid. Y años después hablas con ellos, te los encuentras y lo único que quieren es buscar la manera de volver a Zamora. O sea, no se han adaptado, creen que no es lo suyo. Aun teniendo trabajos en esas ciudades, prefieren venirse a Zamora, hablo desde mi experiencia, a trabajar en Zamora. Entonces, una cosa que yo creo que cambió en la pandemia fue el pensamiento de vivir siempre en una gran ciudad. Yo creo que esa manera de volver como a poblar los sitios que están en despoblación, prácticamente Zamora tiene una edad muy mayor de personas. Yo creo que eso es algo que se debe de fomentar, pero ya desde un principio. Raúl. Bueno, pues se han dicho cosas muy interesantes, desde luego. Tenemos que ir terminando, ¿eh? Voy terminando. Quedan ya segundos. Yo creo que se puede vivir, como decía Nadia, en esta zona, y además creo que debemos promoverlo. Un periodista puede vivir en La Seca, Javier, y desde aquí invito a los periodistas que quieran a vivir en La Seca. La Seca tiene los suficientes servicios para mantener los 1000 habitantes que tiene, incluso con margen de crecimiento. Tenemos 25 bodegas y productores locales. Yo creo que es una industria agroalimentaria muy potente, con muchísimo margen de crecimiento, que da empleo a La Seca, a la comarca, a la cabecera de comarca y a la capital de la provincia, que es Valladolid, y lo voy a reivindicar porque eso es verdad, y ofrece empleos cualificados y no cualificados. Yo lo que decía antes es que no todos los jóvenes tenemos que vivir donde hemos vivido siempre, pero sí que creo que cuando vamos haciendo ese recorrido queremos volver, y eso es por algo, porque es nuestro hogar, porque es nuestro entorno, porque está nuestra gente, y ahí tenemos que hacer mucho hincapié. Y bueno, terminando, lo tenemos todo, nadie has dicho, pero aún así se nos están escapando muchas familias. Entonces hay que demostrar que de verdad lo tenemos todo, hay que mejorar ese todo que tenemos y hay que conseguir pues que sobre todo la gente joven, los jóvenes, no somos el futuro. No somos el futuro porque en el futuro no seremos jóvenes, somos el presente, y en ese presente muchos ya queremos quedarnos en nuestro entorno. Otros, como tus amigos, pues tendrán, yo también los tengo, tendrán que terminar su recorrido para ver que donde nacieron pues pueden quizás desarrollarse y, como decía Nadia, viajar a otros núcleos de población para trabajar. Si con buenos salarios no habría ningún problema. Tú vas y vienes, y me alegra que Nadia pues en ese sentido esté de acuerdo, yo también lo creo. En Madrid se sobrevive, como dijo Óscar Puente, y aquí se vive. Por lo tanto, yo siempre apuesto por vivir y no por sobrevivir. Una última ronda, 10 segundos cada uno y concluimos. Para cerrar la tertulia. Andrea. Nada, que los jóvenes nos tenemos que reivindicar nuestros derechos, porque, como dice Raúl, somos el presente y no nos podemos quedar tampoco en casa esperando que nos venga todo. Nadia, 10 segundos.
Bueno, pues los jóvenes tienen mucho que decir, tenemos también mucho por hacer y sobre todo por ponernos en valor, que creo que es una de las claves y que se ha estado hasta el momento pues, infravalorando totalmente y que hay que ponerse en ese sentido también las pilas, cada uno desde nuestro punto, para decir que pues, estamos aquí y tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Jorge, 10 segundos. Yo creo que los jóvenes somos el altavoz y que si no nos reivindicamos nosotros por lo nuestro y por nuestro futuro, al final nadie lo va a hacer. 10 segundos. Raúl. Somos el futuro, perdón, somos el presente, quería decir, y el futuro no podemos esperarlo, debemos conquistarlo, así que retengamos talento joven en Medina del Campo, en nuestra comarca y en la provincia de Valladolid. Si estos son nuestros jóvenes, yo les garantizo que cuando menos merecen la pena. Gracias, Andrea, Nadia, Jorge, Raúl, hasta otra ocasión.